Se dice que ya llegaron a 200 las resoluciones de suspensión que no han sido acatadas por la autoridad. Autoridades que van desde la presidenta de la República hasta el director o quien dirija el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, o incluso el propio Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, que en algún momento se van a echar todas para atrás. Bueno, si es al que... echar una para atrás se van todas. A ver, depende de quién tenga la razón. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, como ha dicho Jacobo Dayan recientemente, tiene un mes, un poco menos de un mes para resolver esto por ya el cambio por el cambio del ministro. ¿Tenemos el video? Venga. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella. Quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Es algo así como que cuando escuchamos, lo dije la semana pasada, cuando escuchamos a la presidenta, tiene sus argumentos, tiene sus razones, pero cuando escuchamos y vemos lo que está sucediendo por el otro lado, también hay razones. Claro. Yo te pregunto a ti, Rafael, porque tú estás viendo ahorita los toros desde la barrera. Así es, creo que afortunadamente, sí, pero ¿tú tienes algún criterio al respecto? ¿Tú lo acabas de decir muy bien, y lo que dice su señoría Nancy Juárez es lo que tendría que ocurrir en un Estado de Derecho. Sí. Claro que hay razones, que se pueden discutir las razones de uno y otro lado, pero se tienen que hacer en los procedimientos de impugnación adecuados, José. Aquí lo malo es que se apela a cuestiones de facto y se dice, no, es lo que dice la Constitución, es lo que dicen las leyes. Bueno, pruébalo ante un tribunal. Tenían la vía expedita para impugnar estas suspensiones, el oficialismo podría haberlo hecho, y no lo hicieron. Prefieren acudir a decir, vamos a someter a un juicio político a la jueza, está actuando en contra de los intereses superiores del Estado, en fin, cosas que no son jurídicas y que procedimentalmente no se sostienen. Si les parece muy mal la suspensión, como muy bien dices, todo se puede discutir en derecho, que impugnen la concesión de esas suspensiones. Además, no es el único caso, Este es uno entre muchísimos. Se dice que ya llegaron a 200 las resoluciones de suspensión que no han sido acatadas por la autoridad. Autoridades que van desde la presidenta de la República hasta el director o quien dirija el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, o incluso el propio Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, que en algún momento se van a echar todas para atrás. Bueno, si es que... Al echar una para atrás se van todas. A ver, depende de quién tenga la razón. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, como ha dicho Jacobo Dayan recientemente, tiene un mes, un poco menos de un mes para resolver esto por ya el cambio por el cambio del Aguilar. ministro, exactamente, pero también porque, bueno, pues si siguen avanzando los actos de ejecución de la reforma judicial y se aprueba, como muy bien decías al principio, hoy en la tarde en el Senado de la República, la reforma constitucional, que es un eufemismo esto de la reforma constitucional de supremacía constitucional. La Constitución siempre ha sido suprema, no necesitas reformarle nada. Para que siga haciéndolo, pero le ponen ese bonito nombre para más bien ocultar lo que realmente se quiere con esa reforma, que es que el Parlamento mexicano pueda hacer y deshacer con la forma que quiera la Constitución de la República, incluso violando derechos fundamentales. Si quieren, ahorita vamos a ese punto. El caso es que entre tantísimas violaciones a las suspensiones que son de facto, lo único que no encontramos es que quieran discutir los argumentos como se debe, impugnándolas, promoviendo recursos de revisión o de queja contra ellas, dependiendo de la figura procesal de la que se trate, etcétera. Hasta el mismísimo Consejo de la Judicatura Federal ya se brincó una suspensión para enviar los nombres de
los magistrados y jueces que tenían que entrar a la famosa tómbola. Es decir, la cabeza, o una de las cabezas, la cabeza administrativa del Poder Judicial de la Federación, también está por la labor de decir que las resoluciones de nuestros jueces no tienen ningún valor. Bueno, es que ya estamos... Pero lo destacable de todo locura, lo que está ocurriendo, el meollo de todo este asunto es que ambas partes sostienen sus argumentos basándose en la Constitución. Sí, pero tanto un lado como el otro lado se defienden, opinan, esgrimen argumentos apoyados en artículos constitucionales y a veces en el mismo artículo faculta a uno a que no y faculta al otro a que sí. Sí, señor. Y realmente son interpretaciones, pero los que no somos peritos en la materia, pues escuchamos a uno, escuchamos al otro y pues tienen sus aparentes fundamentos. Sí, pero a ver, no tiene mucha ciencia. Como muy bien dices, esto demuestra que la Constitución siempre es interpretable, como todo el derecho. Y entonces pretender que no cabe la interpretación judicial y que es contrario al orden constitucional de la República, el que las juezas y los jueces interpreten y no apliquen literalmente los preceptos, es un absurdo. Y se ha pretendido incluso en la reforma constitucional en materia judicial, en el 11º transitorio, que te dice, tienes que aplicarlo exactamente como si eso fuera posible. Y no cabe ninguna interpretación, ni suspensión, ni que me vengas con que la ley es la ley. Esto es absurdo. Se requiere siempre en el derecho interpretación. Por eso mismo pienso yo, y estás de acuerdo, Pedro, mientras más estudien cómo tienen que redactar una ley, mientras se tomen el tiempo necesario para poder promulgar una ley, para poder publicar una ley, esta ley será menos sujeta a interpretaciones porque será más clara. Pero ante la prisa en la que se han suscitado las aprobaciones, que en un par de días leen cientos de fojas y además coinciden todos, no hay alguien que tenga una aclaración, no hay alguien que tenga una duda, sí. No hay alguien, y si les preguntas no tienen idea. ¿Es así, Pedro? Fíjese que yo me quiero remitir a el final de la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuando estábamos en esas épocas, hubo aquella calle que se hizo en una propiedad privada, que el entonces jefe de gobierno desacató una orden judicial, y esto implicaba el que el señor López Obrador hubiera sido desaforado, y al haberse hecho esto se hubiera tenido que salir de la jefatura de gobierno en la capital de la República Mexicana. En aquel tiempo el presidente Fox, que todavía no se la perdono, no obró en consecuencia, y entonces el señor López Obrador se salió con la suya. Ahora, partiendo de esa base, estamos muy claros que el Movimiento de Regeneración Nacional desacata la ley, porque la ley es el poder que ellos han adquirido de manera, por supuesto, ilegal, insisto, unas elecciones que fueron fraudulentas y que llevaron ahora a la señora Claudia Sheinbaum a la presidencia y al Congreso a una sobrerepresentación que es totalmente ilegal. Segundo punto ilegal. Ahora, en un tercero, yo le pregunto a la juez Nancy Juárez, si esta mujer, Claudia Sheinbaum, claramente desacata una orden de un juez y ni siquiera apela a que se revise en un colegiado, pues yo me imagino que lo que tiene que hacer Nancy es apercibir al Ministerio Público Federal para que obre en consecuencia y actúe hacia quien está desacatando aquello que ella está mandatando, por un lado. Y por el otro, si la Presidenta de la República dice que Nancy es una juez que está actuando de manera ilegal por arriba de la Constitución, pues entonces que demande en consecuencia ante la instancia que quede y que demande a la juez Nancy Juárez. Y entonces yo creo que pasaríamos de la teoría a la práctica.
yo creo, Nancy, con todo respeto, y yo quisiera tu respuesta, es si vas a percibir al Ministerio Público Federal para que actúe por este desacato a una orden que tú estás haciendo y que está claramente siendo ignorada, y pues habría que preguntarle a la presidenta de México, bueno, creo que le gusta que le llamen presidenta, pero en fin, es una falla gramatical, pero en fin, una falla en muchos sentidos, pues que entonces ella actúe en contra de ti porque supuestamente, a decir de la teoría de la presidenta de la República, tú estás actuando en contra de la ley. Nancy, ¿vas a percibir al Ministerio Público de lo que claramente es un desacato a lo que estás ordenando y no le están haciendo caso por ningún lado?